Muy bien, muy bueno. Vamos alumnos, vamos a dar inicio a nuestra sesión. En esta sesión vamos a desarrollar el tema de volumen de sólido de revolución. Vamos a hacer hoy día el método del disco. Son tres métodos que se aplican para obtener el volumen de un sólido. Entonces, el logro de nuestra sesión de hoy pues va a ser calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando el método del disco. ¿Ya? Vamos a ver cómo la integral definida entra a hacer las aplicaciones para calcular volúmenes de sólidos de revolución que son bastante aplicados en la ingeniería. Bien, entonces vamos a ver de qué se trata pues este tema de volumen de sólido. Los prerequisitos para este tema básicamente es que sepas graficar ecuaciones y por ende también puedes resolver la integral definida, ¿no? Que son los dos conceptos fundamentales que van a aparecer en este caso. Vamos entonces a compartir el siguiente documento sobre el cual vamos a trabajar hoy día. El primer caso es el método del disco. ¿En qué consiste el método del disco? Bueno, vamos a dar la parte teórica y luego pues vamos a hacer ejercicios, diversos ejercicios de exámenes pasados también, para que puedas observar, ¿no? En qué medida podemos resolver un problema. Bien, entonces el método del disco consiste en lo siguiente. Vamos a explicar. Aquí tengo una región plana, la región R, comprendida por la gráfica de la función, el eje X, la recta vertical X igual a A y la recta vertical X igual a B. Que nosotros ya sabemos graficar muy bien regiones, porque eso ya lo hemos hecho en la sesión anterior, ¿verdad? En la sesión anterior hemos calculado, ¿no? Determinado también gráficas de regiones. Bueno, y el eje de giro es el eje X. Observas acá que esta parte tiene una situación muy interesante. El eje de giro es el eje X, sobre el cual descansa la región R. Si te percatas, eso es lo que está sucediendo, ¿no? En otras palabras, cuando el eje de giro es un lado de la región R, un lado de la región, el método más adecuado, cuando esto se va a girar alrededor del eje, se va a generar este sólido, y para calcular el volumen de este sólido, el método del disco es el ideal. ¿Ok? Entonces, observas que el eje de giro descansa sobre la región R. Cuando se va a generar este sólido. ¿Cómo calcular el volumen de este sólido? Ya está, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para calcular este volumen? Es acá donde ingresa Riemann. Riemann determina una formulita muy práctica a través de la integral definida, haciendo una partición, igual que en Aries, haciendo una partición para encontrar el volumen de este sólido. Bien, observas que acá, cuando el eje de giro es el eje X, el Y de la función está despejada. Recuerda bien que cuando el Y está despejada, la mirada de la región siempre es vertical. ¿Sí? Mirada vertical. Entonces, gracias a Riemann, la formulita que nos va a ayudar a calcular el área de esta región es este que está acá, ¿no? Haciendo una partición, ahí Riemann comienza a describir. La formulita es esta, mira, bien sencilla. El volumen del sólido de revolución se obtiene desarrollando esta integral. Pi, integral de A a B, de la función f de x elevado al cuadrado. O sea, la función que está acá. Esta función está acá. Esta función, los límites son de A a B, la función al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra primera formulita para obtener por el método del disco, ¿no? Que al hacer una partición, estos son discos que se generan. Ya sabes que los volúmenes de todos estos discos
¿no? Sale una sumatoria que en el límite te da la integral definida. Y el volumen de un disco, tú sabes bien, es área de la base por la altura. La altura siempre es delta de X. El área de la base es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. El radio al cuadrado es la imagen en cada punto de la partición de la función S al cuadrado. Bueno, todo esto en su límite es esta integral la que realmente necesito yo. ¿Ok? Bien, entonces esta está nuestra primera formulita para calcular el volumen de un sólido de revolución con el método del disco. Le llaman método del disco porque, repito, la región descansa sobre el eje de giro, o también se dice cuando el eje de giro es un lado de la región, método del disco. ¿Ya? Otras situaciones que se pueden presentar también pueden ser así. Miren acá. Primero puede ser esto. Cuando ahora el eje de giro, mira, el eje de giro es el eje Y. Ahora, si el eje de giro es el eje Y, la región descansa sobre el eje de giro, la mirada tiene que ser horizontal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre el eje de giro con la mirada tiene que ser perpendicular. Si el eje de giro es vertical, la mirada tiene que ser horizontal. ¿Ok? Y si la mirada es horizontal, ya sabemos que el X de la curva se tiene que despejar, ¿no? En términos de Y, ¿sí? Ahí está. Los límites, cuando la mirada es horizontal, siempre se ven en el eje Y, en este caso de C a D. Entonces, la formulita que me va a ayudar a calcular el volumen de este sólido que se va a obtener al hacer girar esta región alrededor del eje Y es esto que está acá. Pi por integral de C a D, ahí está, de C a D, de la función elevado al cuadrado, ¿no? La función es f de y al cuadrado, diferencial de y. ¿Ok? Entonces, esta es la formulita que vamos a utilizar para una situación de este tipo, cuando el eje de giro es el eje y la región descansa sobre él. ¿Está bien? El otro caso que se puede presentar, ¿no? También es así. Cuando ahora el eje de giro ya no es el eje X, por ejemplo, sino una recta paralela a él. Ahí está. Y la región descansa sobre el eje. Siempre que la región descanse sobre el eje, siempre es método del disco. En este caso, el eje de giro es la recta Y igual a K. ¿De acuerdo? Recta horizontal. Ahí está la función f de x. La formulita para determinar el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar esta región alrededor de esta recta es pi integral de a b, ¿de quién? El y de salida, recuerden la región cuando es vertical, el y de salida menos el y de entrada, ¿sí? El y de salida menos el y de entrada, ¿de acuerdo? Todo eso elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta? A ver, el y de salida menos el y de entrada al cuadrado. ¿De acuerdo? Usualmente cuando tienes un eje así, este va a ser tu nuevo sistema referencial. Tú te paras acá encima del eje de giro. La curva superior siempre es la curva roja y la curva inferior es la base, que es la recta. ¿Sí? Y ahí también puedes ver quién es salida. Salida es este, entrada es este que está acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya que este va a ser tu nuevo sistema referencial. Salida, entrada es este que está acá. Y todo eso al cuadrado. Ya está. Ya lo tienes prácticamente el problema. ¿De acuerdo? Me dejo entender, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Siempre la curva de salida es el que está más lejos del eje de giro. Siempre. El que está cerca del eje de giro es en la curva de entrada. Es otra forma también de poder ver. El que está más lejos del eje de giro es en la salida. El que está cerca del eje de giro es la entrada.
Bueno, ahí tengo la fórmula definitiva. Ahora vamos a hacer ejemplos. Ejemplos de cómo involucra este tipo de problemas. Vamos de menos a más. Aquí tengo una pregunta de examen que está en el Canvas. Todas las que están en el Canvas son preguntas de exámenes pasados. Ya te expliqué más de una vez. Siempre. En este caso me dicen, calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por esta ecuación, que es una curva, el eje X y el eje Y, se gira alrededor del eje Y. Entonces, para modelar la integral definida o utilizar el método más adecuado, porque van a ser 3 métodos que vamos a estudiar: disco, arandelas y casquete. Hoy estamos estudiando solo disco. Tienes que graficar la región R y el eje de giro en un mismo plano. Eso es la sugerencia que yo te puedo dar, ¿de acuerdo? Para que así puedas modelar correctamente la integral definida, correctamente. Entonces, aquí tienes que recordar cómo se grafica esta ecuación, ¿no? Esta es la gráfica de una raíz cuadrada. Sí, pero como el coeficiente que está acá es negativo, se abre hacia la izquierda. ¿A partir de dónde? Todo esto es igual a 0. 9 menos igual a 0, x igual a 9. Desde el 9 se abre hacia la izquierda. Pero este negativo que está delante de la raíz cuadrada, simétrico respecto al eje X. Ya no se abre hacia la izquierda, hacia arriba, sino a la izquierda, pero hacia abajo. ¿Sí? Ustedes en fundamentos de cálculo deben haber hecho gráficas de este tipo. Traslaciones y simétricas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y este es el eje X conocido, este es el eje Y también conocido, el eje de giro, que es el eje Y también conocido. Por lo tanto, si tú graficas la región R y el eje de giro en un mismo plano, ¿ok? A todos ustedes le tiene que salir una figura como esta. Ahí está, mira. La curva roja es la gráfica de esta ecuación que está acá. 9 menos x igual a 0, ahí está, empieza de 9, pero como es negativo, se debe abrir hacia la izquierda, arriba, ¿no? Hacia la izquierda, parte superior. Pero como hay un negativo acá delante de la raíz, esa parte que está acá, su reflejo o su simetría, tiene que ser debajo del eje. Esta es la gráfica total de la función raíz cuadrada. El eje X ahí está presente, el eje Y también está presente, el eje de giro es el eje Y, se pone usualmente así. Tengo la región y el eje de giro. Entonces acá es donde ahora tú empiezas a analizar el problema. Ya tienes que empezar a analizar. Observas que el eje de giro es un lado de la región. Cuando eso sucede, ese es el método del disco. Ahora, como el eje de giro es el eje Y, entonces la mirada de la región tiene que ser horizontal. Recuerda que siempre el eje de giro con la mirada tienen que ser perpendiculares. En el método del disco, perpendicular. Entonces, si el eje de giro es vertical, la mirada de la región tiene que ser horizontal. Y si es horizontal, entonces la X de la curva roja tiene que estar despejado. Eso también sabemos. Pero a nosotros nos están dando el Y de la curva roja, que está acá. Entonces de acá tenemos que despejar X. Elevas al cuadrado, 9 menos X. De acá despejas X, viene a ser 9 menos Y cuadrado. Ahí está el X de la curva roja. Los límites de integración ahora se tienen que mirar en el eje Y. ¿Por qué? Porque la mirada de la región es horizontal. ¿Cómo obtenemos la intersección de la curva roja con el eje Y? Eso es fácil. Igualamos X o reemplazamos X igual a 0 nada más. Reemplaza X igual a 0 en la ecuación que tienes acá. Sale menos 3. Ahí está el punto de intersección con el eje Y. Entonces, como puedes observar, ya tenemos todos los elementos para modelar a nuestra integral
definida. ¿Cuál es la formulita? Es pi integral de menos 3 hasta 0, ahí está. ¿De quién? Del x de la función elevado al cuadrado, ¿verdad? Por nuestra formulita que acabamos de presentar. Todo esto elevado al cuadrado diferencial de y. Muy bien, ahí ya tengo mi integral definida. Ahora, para desarrollar esa integral definida, todos sabemos que tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado, ¿verdad? Para poder resolver esta integral, tengo que desarrollar el binomio al cuadrado. Hecho esto, todos ya sabemos que sale cuadrado del primero, bueno, eso es 81, menos doble producto, 18y cuadrado, más cuadrado del segundo. Ahí está. Y la integral de todo esto, pues ya lo conocemos nosotros, es 81y menos integral de y al cuadrado, y al cubo sobre 3, 6y cubo, más integral de y a la cuarta, después y a la quinta sobre 5. Y todo esto evaluado desde menos 3 hasta 0. Y como recordarás, primero se reemplaza la parte superior y luego se resta de reemplazar la parte inferior. Si tú ordenas todo esto, te va a salir 648 pi quintos unidades cúbicas. Entonces, ahí está la resolución a esta pregunta, a esta primera pregunta de examen. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahí está resuelto completamente nuestra primera proposición de pregunta. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Listo. Profe, una pregunta. ¿Te escuchamos? Para hallar el valor que usted ha hallado de menos 3 siempre se le va a igualar a el x igual a 0 para Sí, hallar sí, ese sí. valor. Ok. Claro, claro. Sí, sí, sí. Recuerden que para encontrar los puntos de corte con el eje Y de cualquier curva, punto de corte con el eje Y, siempre se reemplaza en la ecuación x igual a 0. Siempre. O sea, acá tienes la ecuación de la curva, acá reemplazas x igual a 0. Sale menos 3, ¿no? Sí se acuerdan, ¿verdad? Eso siempre se hace para el eje Y. Y si quieres encontrar el punto de corte con el eje X, ¿qué tienes que hacer? Y igual a 0, ¿no? Ahora Y se pone 0 y se resuelve la ecuación. ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Listo. Ya está. Ahí tenemos nuestro primer ejemplo, ¿no? Nuestro primer ejemplo de examen relacionado con nuestra teoría. Listo. Vamos con otro ejemplo. Vamos de menos a más hasta trabajar bastante problemas un poquito más de nivel, ¿ya? Poco a poco. Este es un primer ejemplo de examen. Siguiente ejemplo. A ver, el siguiente ejemplo es esto. Dice, calcule el volumen del sólido S obtenido al hacer girar la región R comprendida por esta ecuación, por la recta X igual a 0, por la recta X igual a 2 y por la recta Y igual a 1. Alrededor de la recta L de ecuación Y igual a 1. Bueno, igual. Imagínate que sea una pregunta general, ¿no? Para saber qué método vas a utilizar para calcular el volumen, tienes que graficar la región R y el eje de giro en el mismo plano. A ver, jovencitos, grafiquen eso. Grafiquen la región R y el eje de giro en el mismo plano. A ver, te doy un minuto. No es difícil, es bastante sencillo. Un minuto. Grafiquen. Primero grafiquen y sobre su gráfica vamos a conversar.
Muy bien. Validamos entonces a ver nuestra gráfica de la región R con la que ustedes han intentado realizar. Recordemos que esto es conocido. Esta es una parábola, pues, ¿no? Una parábola que se abre hacia arriba, vértice 0,4. Ya lo hemos hecho anteriormente. Y las demás son rectas verticales y acá hay una recta horizontal. Si usted grafica la región R y el eje de giro, que es la recta Y igual a 1, en un mismo plano, a todos ustedes les tiene que salir esta figura. Vamos, validen todos. Validen, validen. Eso es, ahí está, la región R y el eje de giro. La recta Y igual a 1, que es una recta horizontal. Eso es el eje de giro, de acuerdo a la pregunta que me están dando, ¿no? ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Validado, ¿verdad? ¿A todos les ha salido eso? A ver, verifiquen, verifiquen. Ahí tenemos la región R y el eje de giro. Validen, validen. Todos coincidimos, ¿verdad? Porque tenemos que coincidir. Si no coincidimos, es un momento de preguntar. ¿Sí? Coincidimos, ¿verdad? Yo creo que está bien sencillo, no está difícil. Correcto, coincidimos. ¿Ves? Entonces, ¿qué observas? Una vez que has graficado la región y el eje de giro, observas que el eje de giro es un lado de la región, es un lado de la región. Cuando el eje de giro es un lado de la región, o también se dice la región descansa sobre el eje de giro, método del disco, el que estamos estudiando hoy. Ese es el más amigable. En este caso, pues, como el eje de giro es horizontal, entonces la mirada tiene que ser vertical. La mirada tiene que ser vertical, ¿verdad? Entonces, la curva de salida es la curva que está más lejos del eje de giro. La curva de salida es la curva roja, pues evidentemente, ¿no? Y la curva de entrada es el que está acá, ¿no? El y igual a 1. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya. Los límites también ya lo tengo. De 1, desde 0 hasta 2 son los límites de integración. Entonces, en este caso, la integral definida que va a calcular dicho volumen es esta. El volumen va a ser igual. Pi integral desde 0 hasta 2, ¿de quién? El y de salida, que es el y de la parábola, que es este que está acá, menos el y de entrada. El y de entrada es y igual a 1, ¿verdad? La recta horizontal, su ecuación es y igual a 1. ¿Ok? Entonces sería el y de salida menos el y de entrada, que es y igual a 1, todo al cuadrado. Ahí está, jovencitos, la integral definida que te va a permitir calcular dicho volumen. Dicho volumen lo tienes ahí. Ahí lo tienes clarito, clarito. Bueno, era que ordenar esto. Acá tú sabes bien que te va a quedar pues x cuadrado más 3. Esto es x cuadrado más 3, todo elevado al cuadrado. Y ese integral, primero hay que desarrollar el binomio. No hay otra salida. El binomio. X cuadrado más 3 al cuadrado, su desarrollo es este que está acá. X a la cuarta más 6x al cuadrado más 9. Y como puedes observar, la integral ya está papayita. Cada término, su integral es conocido. Evaluado de 0 a 2. Bueno, operando, reemplazando la parte superior y luego restando la parte inferior, va a resultar esta expresión numérica, ¿no? 202 entre 5 por pi unidades cúbicas. Unidades cúbicas porque estamos hablando de volumen. ¿Está claro? Ahí ya tenemos entonces nuestra resolución, pues, a nuestra pregunta de volumen. ¿Ok? Muy bien. Seguimos, 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 seguimos. Otro ejemplo. A ver, siguiente ejemplo ahora.
Repito, la idea es que sepas graficar región y el eje de giro. Eso es importante, ¿ah? Esto te va a permitir qué método es más amigable ¿ah? Al final del curso. Para el examen final, tú tienes que saber qué método es el más amigable. Por eso que estamos estudiando cada método separadamente, para que te des cuenta cuándo es quién, ¿ya? Depende de la gráfica de la región, mucho eso depende. Siguiente ejemplo. A ver, acá tengo otro ejemplo. Dice, calcule el volumen del siguiente sólido generado al girar la región comprendida por esta curva, por esta curva, por esta curva, alrededor de la recta y igual a 1. A ver, jovencitos, nuevamente, grafiquen la región R y el eje de giro en el mismo plano. Todos grafiquen, a ver, todos grafiquen. Partimos de ahí. Si no graficamos bien, vamos a cometer de repente errores a la hora de modelar la integral definida. Podría suceder eso. Evitemos eso. Primero grafiquemos la región y el eje de giro. Luego analizamos. Vamos todos, un minuto. Todos a graficar. Vamos y un minuto comparamos cómo te ha salido. Si alguien ya lo tiene, me confirma a través del chat. Ya lo tengo, ya está listo.
Asíntotas. A ver. Asíntotas no hay, Fabián, acá. Asíntotas no hay. No podemos decir asíntotas. Asíntotas respecto a quién. Respecto a la función que está acá. A la que está acá. Esta que está acá es una hipérbola. Esta es una hipérbola. Si te refieres a las asíntotas de la curva, sí, podemos hablar asíntotas de curvas. Pero la región no tiene asíntotas. La región R no tiene asíntotas. Eso es clarísimo, ¿sí? La curva sí tiene asíntotas. Esta sí tiene asíntotas. La curva sí tiene asíntotas. Ajá, correcto, Fabián. Así es. Ajá. La curva sí tiene asíntotas. Esta es una hipérbola. Si se acuerdan bien, o también se le conoce como función recíproca. Imagínate si acá tú despejas el Y, acá el Y va a ser igual 2 entre X. De repente lo ves mejor así, pero en el examen lo ponen así, pues, ¿no? Si tú despejas el Y es 2 entre X. Evidentemente, esta gráfica es de una hipérbola. Está en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. ¿Tiene asíntotas? Claro, porque es una función racional. Asíntota vertical es X igual a 0. Asíntota horizontal también es Y igual a 0. Para la curva nada más. Pero la región no tiene asíntotas. Lo que nos interesa a nosotros es la gráfica de la curva nada más. Bueno, como es una hipérbola y esta es una recta horizontal, esta es una recta vertical y el eje de giro es y igual a 1, si tú en el plano graficas, la gráfica es esta. Validen por favor todos. Ahí está la región R. Ahí está la curva roja, la hipérbola, y igual a 1 y x igual a 4. Es la única, no hay más. Es la única gráfica de la región de acuerdo a los datos que nos dan. Y el eje de giro es la recta y igual a 1. Ahí está. Muy bien, todos debemos de haber llegado a eso. Todos, absolutamente todos. Ahí está la región R. ¿Estamos de acuerdo? Todos de acuerdo, ¿verdad? Ahí tenemos la región R, X. Bien, ahora una vez que tú has graficado la región R, es acá donde tú vas a empezar a analizar. Observas que el eje de giro es un lado de la región. Cuando tú observas eso, es el método del disco, el más amigable. ¿Ok? Ahora, como el eje de giro es horizontal, la mirada tiene que ser vertical. La mirada tiene que ser vertical. ¿Ok? La mirada tiene que ser vertical. Nunca te olvides. ¿Ya? Bien. En este caso, entonces, si la mirada es vertical, tengo que despejar el Y de la curva roja. ¿Verdad? Pero el Y de la curva roja nos están dando la ecuación así, X igual 2 entre Y, ¿no? Aquí está. Si yo despejo Y, el Y es 2 entre X. Ya tengo el Y de la curva roja, ya tengo el Y de la recta horizontal, que es Y igual a 1. Los límites, ¿de dónde a dónde voy a integrar? Me falta este punto encontrar, porque esto ya lo tengo, vale 4. Este es el que me falta. Intersección de dos rectas, de intersección de dos curvas en general. Y igual a 1 con X igual 2 entre Y. Bueno, si tú reemplazas Y igual a 1 acá en la ecuación, rapidísimo nomás, reemplaza Y igual a 1 acá, el X vale 2. Ahí está, el X vale 2. Entonces ya tengo los límites de integración. Entonces la formulita que nos va a permitir calcular el volumen viene a ser de esta forma. Acá te puedo explicar de esta forma para que no tengas ninguna idea. Acá en realidad formalmente debería ser así, mira. Así, acá. Esto debería ser lo que se escribe correctamente. Vamos a poner así, menos acá. Esto es lo que debería ser así. Mira, ¿por qué, profesor? Porque tú recuerda, mantén la política siempre para que no trabaje demasiado. ¿Qué vas a hacer? Ahí está la línea vertical. ¿Quién es la curva de salida acá? La curva de salida.
así como está, la curva de salida, ahora tu eje, el eje y igual a 1, es tu eje referencial. La curva de salida es aquella curva que está más lejos del eje de giro, siempre, ¿ya? ¿Quién es la curva que está más lejos del eje de giro? La curva roja, pues. Entonces la curva roja viene a ser tu eje, tu curva de salida. Y la curva de entrada es el que está cerca al eje de giro. En este caso es y igual a 1. Repito, ¿por qué? Porque ahora tu sistema referencial es esto. Tú te paras acá, encima del eje de la recta y igual a 1, y miras hacia el lado donde está la región. El que está en la parte superior es la curva roja, ¿verdad? El que está en la parte superior es la curva roja. Entonces, en general, para saber quién es la curva de salida en situaciones de volumen, para saber quién es la curva de salida, ¿ok? ¿Quién es la curva de salida? Bien sencillo. Es aquella curva que está más lejos del eje de giro. Esa es tu curva de salida. Y tu curva de entrada es el que está cerca al eje de giro. ¿De acuerdo? Entonces, formalmente, la integral definida debería ser así. Pi integral de 2 a 4, de 2 hasta 4, ¿de quién? El y de la curva de salida es el y de la curva roja, que viene a ser 2 entre x, menos el y de la curva de entrada, que viene a ser y igual a 1. Ahí está, al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Eso es lo que usualmente vas a hacer siempre cuando tienes volumen. Pero, profe, usted lo puso, al comienzo estaba 1 menos 2 entre x, ¿no? Si yo mantengo eso, 1 menos 2 entre x, estoy trabajando en el contexto de área. ¿Se acuerdan? Cuando era área, el y de salida es el y de la recta horizontal y el y de entrada es el de la curva roja. ¿Se acuerdan, verdad? Para área, para área. Entonces también sale lo mismo. ¿Por qué? Porque como está elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces no importa, a eso voy, no importa si yo primero pongo f de x menos k, que es así, esta forma, o si yo pongo primero k menos f de x, eso es cuando la región está debajo del eje de giro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Entonces no va a cambiar en nada el valor de la integral definida. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Sí? Por eso es que los libros, la mayoría, mantienen esta única formulita, porque está elevado al cuadrado. No cambia nada, da lo mismo, ¿verdad? Igual que el contexto de área. Y de salida es el f de x, y de entrada es el y igual a k, para el caso de área. Pero para el caso de volumen, la curva de salida de la región es aquella curva que está más lejos del eje de giro. Y la curva de entrada es el que está más cerca del eje de giro. Ese es para el caso de volumen. Esa mirada se da. ¿Ya? ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí ya tienes, como estamos en volumen, porque estamos estudiando volumen, la integral definida va a ser esta, pues, ¿no? El y de salida es la curva que está más lejos del eje de giro, en la curva roja. Y el y de entrada es el y que está acá, y igual a 1. Ahí está. Listo. Bueno, entonces da lo mismo. Desarrollas el binomio cuadrado del primero menos doble producto más cuadrado del segundo. Te va a salir esta ecuación que está acá. Con toda seguridad. No hay ningún problema. La integral de 1, pues es x. La integral de 1 entre x es logaritmo natural, valor absoluto de x. La integral de x a la menos 2 es x a la menos 1 entre menos 1. O sea, menos 4 entre x. Ahí está, ¿ves? Entonces, si tú reemplazas la parte superior y luego restas la parte inferior, lo ordenas bonito, vas a simplificar, llega a esto. Pi por 3 menos 4 logaritmo natural de 2 unidades cúbicas. Listo, jovencitos, y ya está resuelto el problema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, Dígame, escuchamos, te escuchamos. profesor, disculpe, ¿me puede dar una idea de
¿A qué se refiere con eje de entrada y eje de salida? Curva de Cuando salida, curva de entrada. y con El área y sí, el volumen nunca tiene que ser negativo, para eso te sirve. ¿De acuerdo? Por eso que se mantiene una regla. La curva de salida, para el caso de área, imagina que te pregunten área. Si tú quieres calcular área de esta región sombreada, el Y de salida es el de la recta Y igual a 1, el que sale fuera de la región, salida, pues. Cuando es vertical siempre se mira de abajo hacia arriba. Salida es esto. Entrada a la región es la curva roja. Eso lo explicamos en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, si yo mantengo esa relación, el área siempre va a salir positiva, con toda seguridad. Siempre sale positiva. Nunca te puede salir negativa, ahí estaría mal. ¿Ok? Por eso es que se mantiene. En el caso de volumen va a haber un eje de giro. En ese caso, la curva de salida de la región es la que está más lejos del eje de giro. ¿Ok? Y la curva que está más lejos del eje de giro es la curva roja. Y la curva de entrada es la que está cerca del eje de giro. Ese es para el caso de volumen. Vamos a ver más adelante que van a aparecer dos métodos más y eso es lo que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Con eso los volúmenes te van a salir positivos, no te van a salir nunca negativos. A eso se refiere. ¿Ya? Eso no es eso. Muy bien. Otro ejemplo. A ver, vamos con otro ejemplo. Ajá, pregunta de examen ahora sí. Pregunta de examen, todos. Ya tenemos una pregunta acá. Dice, una de las aplicaciones de la integral definida es el cálculo del volumen de un sólido de revolución. Para ello, el profesor del curso de cálculo de una variable les propone dos actividades a sus estudiantes. Primera actividad, modele una integral definida que permita calcular el volumen de un cono circular recto de altura h y radio r. Y B, empleando el ítem A, obtengo una fórmula para dicho volumen. Como puedes observar acá en esta pregunta de examen, no te dan funciones. La idea, ¿cuál es acá? Graficar, hacer un esbozo gráfico del problema. ¿Cómo vas a plantear un problema de este tipo? Es bien facilito. Si razonas, es bien facilito. Bien sencillo. Si razonas, si no lo razonas, no sale el problema. Ok, entonces acá lo primero que tienes que hacer es, ¿cómo se forma un cono circular recto? Por ahí va la cosa. ¿Qué tienes que girar? ¿Qué región tienes que girar para que se genere un cono circular recto? Eso tienes que pensar. ¿Qué tipo de región tienes que girar? Tú decides el eje de giro, como tú quieras proponer. Eso no va a cambiar en nada el problema. No cambia nunca nada. Tú tienes que tomar esa decisión. Correcto, Piero. Va por ahí. Es correcto. Correcto. Ya un compañero suyo ya se dio cuenta. La pregunta no es difícil, ¿eh? Para nada es difícil. Bien sencillo. Pero eso sí, tienes que razonar. Si no razonas, no sale el problema. Ni a balas, ¿ah? No sale ni a balas el problema. ¿Ah? Entonces, todos, a ver, razonemos un poquito para analizar este tipo de problemas. Pensemos un poquito más qué es lo que debemos de hacer acá. A ver, formas de resolver, hay muchas formas de resolver. ¿Ok? Entonces yo tengo que hacer girar una región. Esa región que se tiene que hacer girar para que te forme un cono, tiene que ser un triángulo rectángulo. Claro. Razona, ahí está. Mira, si yo giro este triángulo rectángulo alrededor del eje X, yo mismo genero el problema. Pregunta, si yo giro esta región rectangular alrededor del eje X, se forma un cono circular recto de altura h y radio r, ¿sí o no? A ver, validen eso. Validen. Si giro esa región
se forma el cono que me están pidiendo. ¿Sí o no? Validen, validen. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Validado entonces, ¿ves? Así se razona. Allá. Entonces ahora, como yo estoy poniendo esta forma, mi eje de giro es el eje X. La región descansa sobre el eje X. Método del disco. Voy a usar el método del disco para resolver este problema de examen. Bien. Si el eje de giro es el eje X, entonces la mirada de la región tiene que ser vertical. Vertical. Tiene que ser vertical. Entonces tengo que encontrar el Y de esta recta. ¿Ok? El Y de esta recta tengo que utilizar. Y para encontrar la ecuación de una recta, necesito dos puntos de paso. Uno de ellos es el 0, 0, y el otro es este punto, cuyas coordenadas son H y R. H, R. Ya está. Entonces tengo estos dos datos. Ya por fundamentos de cálculo, tú ya sabes bien que cuando se tiene dos puntos de paso de una recta, se puede encontrar su ecuación a través de la ecuación punto pendiente, ¿verdad? El punto de paso para mí va a ser el 0, 0. Eso vamos a tomar como punto de paso. Y la pendiente, pues se obtiene diferencia de las Y sobre diferencia de las X. Diferencia de las Y sería R menos 0 y en X H menos 0. O sea, la pendiente es R entre H. Tengo el punto de paso y ya tengo la pendiente de la recta. Por lo tanto, la ecuación de la recta es esta. Y igual R entre H por X. Ahí está la ecuación de la recta, ¿no? De la recta que nosotros tenemos ahí. Ahí lo tienes, la ecuación de la recta. Listo. Entonces ya tengo la ecuación de la recta, ya tengo los límites de 0 hasta H, ya tengo la fórmula que voy a usar para calcular el volumen. La integral definida que preguntan en la parte A es esta, pues, ¿no? Método del disco, pi integral de 0 hasta H del cuadrado de Y de la curva. El Y es esto, al cuadrado diferencial de X. Listo, jovencitos. Ahí tengo la integral definida que piden en el ítem A. En el ítem A. Ahora, en el ítem B me dicen obtenga una fórmula para calcular dicho volumen. Perfecto. Te están preguntando desarrollar esa integral definida. Y eso está papaya, pues, ¿no? Desarrollamos el cuadrático r cuadrado sobre h cuadrado por x al cuadrado. Entonces, r cuadrado sobre h cuadrado sale delante de la integral, queda pi por r al cuadrado sobre h al cuadrado. Todo esto evaluado, a ver, integral de x cuadrado es x al cubo entre 3, ahí está. Evaluado desde x igual a 0 hasta x igual a h. Bueno, reemplazando la parte superior y restando queda h al cubo entre 3. Simplificando, h cuadrado se va con h, queda acá. Ordenamos esto, pi tercios r cuadrado por h. Ahí está la famosa formulita del cono, que nosotros ya la hemos utilizado varias veces, ¿no? Cuando hicimos razón de cambio, todas esas cosas, problemas de máximos y mínimos también aparecieron por ahí. ¿Ves? Entonces, ¿qué estás observando? Que la integral definida te permite encontrar fórmulas de sólidos, de volumen de sólidos que tú ya conoces. Ahí tenemos una, ¿no? La de un cono circular recto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahí está resuelto la pregunta de examen presencial, ¿no? Ese es el desarrollo que pueden haber hecho. No es el único camino. También puedes haber hecho con el eje de giro, el eje Y, o sea, formar un triángulo rectángulo acá y tu eje de giro que sea él. La fórmula es la misma, no va a cambiar. La fórmula siempre sale igual. La altura y el radio son los elementos que tienen que aparecer en tu fórmula final.
Muy bien, ya tengo entonces allí la resolución de esa pregunta de examen, totalmente desarrollado, no le falta nada, ¿ya? Todo bien hecho. Otra pregunta, seguimos con otra pregunta, la cuestión es practicar. Acá hay otra pregunta también. A ver, dice, calcule el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región R y la recta y igual a 0, o sea, la región R está comprendida por esta ecuación y por esta ecuación alrededor del eje X. A ver, jovencitos, ¿cuál sería el volumen de ese sólido? ¿Quién me podría dar una alternativa de propuesta? Es fácil, yo te digo que es bien fácil, bien sencillo. A ver, ¿quién me puede dar una propuesta del volumen de ese sólido? Sugerencia, primero grafique la región y el eje de giro. ¿Para qué? Para que puedas modelar la integral definida y luego resolverlo. Ese es el camino que yo te recomendaría. A ver, todos a graficar ahí, todos grafiquen quién es la región R y el eje de giro, en un mismo plano. En un mismo plano. Circunferencia, yo diría, Fabricio, una semicircunferencia. Ujú. Ujú. Recuerden que esa ecuación ya la hemos hecho en un modelo anterior, en la clase anterior, ¿no? Si revisan su material de trabajo, esa ecuación de la raíz cuadrada ya la hemos hecho en un problema anterior. Claro, es una semicircunferencia. Ujú, muy bien, es una semicircunferencia. Y y igual a 0, pues es el eje X, ¿no es cierto? Ya. Ajá, correcto. La región R es un semicírculo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La región R es un semicírculo. A ver, ¿están de acuerdo con su compañero que la región R es un semicírculo? Pregunta, una pregunta libre nada más, la de su compañero que está proponiendo ahí en pantalla. Muy bien, Diego. ¿Quiénes más validan la propuesta de su compañero? La gráfica de la región R es un semicírculo. ¿Solamente un compañero nada más valida? ¿Nadie más valida? ¿Qué pasó, muchachos? A ver. ¿Nadie más valida la propuesta de su compañero? Mm. A ver, ahí van dos compañeros que están validando. Solamente dos nada más. Muy poquito, ¿eh? Muy poquito, solamente validan dos compañeros nada más. Ujú. Bien. Todos estamos de acuerdo que es un semicírculo, ¿verdad? Claro que sí. La respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque esta ecuación, si tú revisas tu cuaderno, ya lo hemos hecho en la clase pasada. Es una semicircunferencia. La parte superior nada más. Centro 0, 0 y radio A, ¿verdad? Y igual a 0 es el eje X. El eje de giro me dicen que es el eje X también. Bueno, entonces no habría ningún problema
ningún problema en pues tratar de modelar, ¿no? Modelar nuestra región R y el eje de giro. Es decir, la gráfica de la región R, que vendría a ser acá, tendría que ser esto. Ahí está la región R. A ver, jovencitos, todos. Ahí está el eje de giro. Validen, por favor, todo esto. Validen, validen. La región R y el eje de giro está en pantalla. Todos validen. ¿A todos les ha salido eso? Si tienes duda, pregunta. Es el momento de preguntar. Validen eso. Correcto, muy bien, correcto, Diego. Muy bien. Los límites son de menos A hasta A. ¿Sí? Todos de acuerdo, ¿verdad, jovencitos? Que ya sabemos eso, ¿verdad? Bien. Como el eje de giro es el eje X, entonces la mirada de la región tiene que ser vertical. Tiene que ser vertical. El Y de salida es el Y de la curva roja, ¿verdad? Y el Y de entrada es el eje X. Bueno, esta es la primera fórmula que hemos dado en clase hoy. Entonces, ¿alguien me podría decir, cuando yo giro esta región alrededor del eje X, qué sólido me va a salir? ¿Alguien me podría decir qué sólido se va a generar o obtener? Cuando se gira esto alrededor del eje X, ¿qué sólido se obtiene? Es un sólido conocido. ¿Cómo se llama ese sólido? ¿Alguien se puede dar cuenta? Si giras la región R alrededor del eje X, sale un sólido. ¿Ese sólido qué forma tiene? ¿Cómo se llama ese sólido? Ese sólido se llama... ¿Cómo se llama ese sólido? Correcto, es una esfera. Muy bien, correcto, muchachos. Es una esfera. ¿Todos de acuerdo, verdad? El sólido que se obtiene al girar esta región va a ser el de una esfera. Sale una esfera. Muy bien. A ver, vamos a lo nuestro. La integral definida que va a permitir calcular el volumen de este sólido, la fórmula inicial que hemos puesto hoy en pantalla al inicio de clase, es pi integral desde menos a hasta a, ahí está, el y de la función elevado al cuadrado. El y de la función es el y de la curva roja, que es raíz cuadrada de todo esto al cuadrado. Listo, jovencitos. Acá tienes la integral definida. Ahí está. Ahí está la integral definida. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo único que te queda pues es resolver la integral definida. El cuadrado se va con la raíz, evidentemente, queda solamente esto, a cuadrado menos x cuadrado. Eso es lo que quedaría. Bueno, integrando esto, ya sabes, al cuadrado por x, la integral de x al cubo, x cuadrado de x al cubo sobre 3, evaluado de menos a hasta a, reemplazando la parte superior y luego restando la parte inferior, sale toda esta expresión que está acá. Si tú lo ordenas bonito, sale exactamente la fórmula de la esfera que nosotros conocemos, ¿no? El volumen de una esfera, 4 pi tercios por radio al cubo. En este caso, el radio es A, pues, ¿no? Ahí está la famosa formulita del volumen del sólido. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y ya está resuelto el problema. No le falta nada. Absolutamente no le falta nada. Muy bien, seguimos. Seguimos. Otra pregunta. Acá hay otra pregunta de examen que está en el Canvas. Dice,
Calcula el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por esta curva, que es un polinomio, que ya te enseñé en la clase pasada, cómo se grafica un polinomio usando fundamentos de cálculo, rapidísimo. La recta x igual a 0, la recta x igual a 4 y la recta y igual a menos 2. Toda esa región se gira alrededor de la recta y igual a menos 2. Bien, jovencitos. Grafiquen la región R y el eje de giro en un mismo plano. A ver, como es pregunta de examen, te doy 2 minutos. Grafiquen la región R, jovencitos. Esto es un polinomio. Ya te enseñé cómo se grafica un polinomio rápidamente. A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan la clase pasada? Todos, papel y lápiz, 2 minutos y validamos el resultado. Muy bien, validamos a ver nuestra gráfica. Todos ya tienen su gráfica. Todos ya graficaron, más o menos algo por ahí. Realizar un esbozo de la gráfica. Porque recuerda bien, lo importante es graficar. Si graficas bien, vas a modelar bien la integral definida. Y eso es muy bueno, muy bueno. ¿Ok? No vas a cometer errores, te lo aseguro. Pero hay que saber graficar. A ver, vamos a ver cómo les avanza a ustedes. Recordemos, esto es la gráfica de un polinomio. Esta ecuación es un polinomio que es fácil de graficar. Calculen los puntos de intersección con el eje X, que ya les enseñé en la clase pasada. O sea, y igual a 0. A ver, hagan y igual a 0
¿Cuáles son los puntos de corte de la gráfica del polinomio con el eje X? A ver, ¿alguien me podría decir? Muy bien, Mauricio, 0 y 3. Uno de esos puntos, 0 o 3, se repite 2 veces. ¿Cuál de esas raíces se repite 2? El 3. Exacto. Y ustedes deben recordar que cuando un punto se repite 2 veces, ¿qué sucede en la gráfica en ese punto? Ah, exactamente. Hay un rebote, hay un rebote. Sí, se acuerdan, ¿verdad? A ver, ahí su compañera se acordó. Ustedes también, ¿verdad? Cuando hay una raíz que tiene multiplicidad par, o sea, se repite 2 veces, en ese punto la gráfica rebota. ¿Se acuerdan de ese detalle, jovencitos? Fundamentos de cálculo, ¿se acordaron? Rebote, se rebota. Listo, con eso sale todo. Nada más necesitas, jovencitos. Recuerda que esta es una pregunta de examen presencial. En examen presencial no puedes llevar ninguna calculadora que grafique. Nada de eso, ni que tenga memoria, nada de eso. Está prohibido. Para matemática está prohibido. Solamente se lleva una calculadora básica. La básica, la normal que todos tenemos. Me dejo entender, ¿verdad? Entonces el estudiante, con las herramientas que ya aprendió en los cursos anteriores, puede realizar la gráfica sin ningún problema. ¿Ok? A eso vamos, ¿ya? Muy bien. Entonces ya grafiqué, ya tengo la idea de cómo voy a graficar esta expresión que tengo acá en pantalla. Vamos a ver, la gráfica, hablemos sobre la gráfica. Ahí está la gráfica del polinomio, que es la curva roja. La curva roja es la gráfica de mi polinomio. Solamente he graficado esta partecita, nada. En realidad continúa, pero no me interesa toda la gráfica. ¿Por qué, profesor? A ver, vamos a ver cómo hemos graficado. Primero, el polinomio que tienes acá en pantalla, si tú lo factorizas, factoriza x primero, mira, no te compliques la vida, factoriza x primero, y te va a salir que y es equivalente a esto que está acá. A ver, validen todos, jovencitos, es equivalente a esto, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Entonces, la intersección con el eje x, al igualar y a 0, te sale x igual a 0 y x igual a 3. El x igual a 3 es el que se repite 2 veces. Entonces, en este punto, la gráfica rebota, así se le llama, rebota. A ver, aquí está el 0 y aquí está el 3. ¿Ok? Ahí están los puntos que por acá y por acá pasa la gráfica. Ahora, como el coeficiente principal del polinomio es positivo, la gráfica viene desde arriba. Baja, 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 llega al punto 3, pero como tiene potencia par, la gráfica rebota. Y tiene que seguir su camino porque tiene que pasar por el punto 0. Y por acá continúa hacia abajo. Ahí está la gráfica del polinomio. ¿Te das cuenta cómo lo he hecho? Rapidísimo nada más, sin pensar mucho. X igual a 0 es el eje Y. X igual a 4 es la otra recta vertical. Y igual a menos 2, ahí está la recta horizontal. El eje de giro, la recta Y menos 2. Ahí está. Cuando es eje de giro le pongo este simbolito que está acá que significa eje de giro. Muy bien. Ya lograste graficar correctamente, porque lo has hecho así, correctamente has graficado a la región R junto al eje de giro en el mismo plano. Eso es bueno. Ahora tú empiezas a razonar. Observas que el eje de giro es un lado de la región, un lado de la región. Cuando es un lado de la región, el método adecuado es el método del disco. Bien, si el eje de giro es horizontal, entonces la mirada de la región tiene que ser vertical. Nunca te olvides, tiene que ser vertical. ¿Ok? Y si es vertical, entonces tienes que tener el Y de la curva roja despejado
y el y de la curva de entrada despejado. Estamos de acuerdo que la curva de salida es la que está más lejos del eje de giro, ya te enseñé eso. Curva de salida es la curva roja. Y el y está despejado. El y de la curva de entrada también está despejado porque es menos 2. Listo. Entonces la formulita o la integral definida que te va a permitir calcular dicho volumen vendría a ser esto. Pi integral desde 0 hasta 4, ¿verdad? Desde 0 hasta 4. ¿De quién? El y de salida es el y del polinomio, que está hasta acá es el y del polinomio, menos el y de entrada, que es menos 2, pero menos sale más 2. Y todo al cuadrado. Ahí está, jovencitos. La integral definida que va a permitir calcular el volumen. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar este. Y para desarrollar esto que está acá, porque no tengo otra salida, es fácil, propiedad distributiva. El cuadrado de esto multiplicas él consigo mismo. O sea, él consigo mismo y propiedad distributiva. Te va a salir un polinomio de grado 6, pues, ¿no? Y todos los términos son integrables, fácilmente de integrar. Y al final lo evalúas de 0 a 2 y ya tienes el valor numérico del problema. ¿Estamos de acuerdo? Todos de acuerdo, ¿verdad? Eso lo puedes desarrollar, ¿verdad? Creo que no tienes ninguna duda. ¿Sí? Estamos de acuerdo que para desarrollar esto, propiedad distributiva, ¿verdad? Multiplicar él consigo mismo. ¿Ok? Con calma y sale un polinomio de grado 6. Bien, ahí tienes entonces una resolución de una pregunta de examen, ¿de acuerdo? Donde sí tienes que saber manejar las gráficas de ecuaciones conocidas, ni siquiera desconocidas, conocidas, la que tú has aprendido anteriormente en un curso. ¿Está claro? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver. Acá tengo otra pregunta de examen final. Ahora tengo una pregunta de examen final. Ojo, presencial también. Ya, presencial. Nos dice, sea R la región acotada por la gráfica de las siguientes funciones. F de X es igual 2 valor absoluto de X. Ya sabemos cómo es la gráfica del valor absoluto de X, ¿verdad? Todos tienen que recordar, ¿ah? Y g de x es una expresión cuadrática que también ya conocemos la gráfica de esta ecuación. Pregunta A, calcule el área de la región R. B, calcule el volumen del sólido. Y C, esboce la gráfica. Bueno, nos interesa la B. La C depende de la B, pues, ¿no? Porque diré, la B depende de la C. Si graficamos bien, vamos a modelar bien el área y vamos a modelar bien el volumen también, ¿no? Todo depende de la gráfica de nuestra región R que realicemos. ¿Ok? A ver, jovencitos, te doy, no sé, 2 minutos. Pregunta de examen final. Grafica la región R. Todos grafiquen la región R. A ver en 2 minutos cómo te va. Vamos con esta pregunta de examen final. Grafiquen la región R. Todos, ¿ah? Papel y lápiz, me avisas si ya lo tienes. Todos grafiquen.
Bien, validemos a ver cómo lo hemos logrado graficar. Espero que todos hayan logrado graficar la región R del problema. Espero que todos lograron graficar. Todos en esta pregunta de examen final. Todos lograron graficar. Sobre la gráfica vamos a conversar, ¿ok? Cómo calcular el volumen, que es la pregunta que nos interesa hoy día, ¿no? Calcular el volumen de ese sólido. Bien, a ver, si usted recuerda bien, la gráfica del valor absoluto de X, todos estamos de acuerdo que es una V, ¿sí? ¿Todos se acuerdan? Gráfica 2 por valor absoluto de X. Bueno, el que manda es el valor absoluto de X. Entonces, su gráfica es una V, ¿verdad? Su vértice es en el 0, 0. La gráfica de esta función también es conocida por nosotros. ¿Se acuerdan? Es una parábola. Es una parábola que se abre hacia abajo. Su vértice es 0,3 de este perro. Entonces ya se conoce. Esto es una V y esta es una parábola que se abre hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, si nosotros juntamos las dos gráficas en un mismo plano cartesiano, ¿ok? Vamos entonces a obtener lo siguiente. Y el eje de giro es el eje Y, me dice acá. Perfecto. Entonces, si nosotros graficamos la región, vamos a obtener esto. A ver, miren, ahí tengo la parábola, es la de color verde, vértice 0,3, y la curva roja es la gráfica de 2 valor absoluto de X, que es una V, y aquí está el eje de giro. A ver, jovencitos, validen la región, todos validen la gráfica de la región y el eje de giro, tal como nos están proponiendo en esa pregunta de examen final. ¿Todos estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? De acuerdo, ¿verdad? Está clarísimo, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a analizar la figura. Bueno, primera pregunta. Esta región que está acá en el primer cuadrante es simétrico con la región que está en el segundo cuadrante. Simetría. Vamos, joven, valídame eso. La región del primer cuadrante es simétrico a la región que está acá en el segundo cuadrante. ¿Verdadero o falso? Está facilito, ¿ah? ¿Verdadero o falso? ¿Hay simetría, sí o no? Claro, por supuesto que hay simetría. Por supuesto que hay simetría. ¿Correcto? Por supuesto que hay simetría. Entonces, si me preguntan calcular el área, que es la parte A, fácil, solamente voy a calcular el área del primer cuadrante, que está en el primer cuadrante. ¿Por qué? Por simetría. Si sale 5, el área total sería 10, pues, ¿no? Caballero, no sale rato. Bueno, para el caso del volumen, a ver, ahí está el eje del giro, el eje de giro. Entonces solamente es suficiente trabajar con la gráfica del primer cuadrante. Ya no con esta que está acá, porque como tú vas a girar alrededor del eje y debido a la simetría, el sólido que genera esta región es el mismo sólido que genera esta región, ¿cierto? Porque cuando gira, esta región le va a tapar a esta que está acá. Entonces, por eso que es suficiente trabajar con esta región nada más. Bien, y como el eje de giro es el eje Y, entonces la mirada de la región tiene que ser horizontal, no hay otra, para usar disco. ¿Por qué? Porque el eje de giro es, para la primera región, es un lado de la región, método del disco. Entonces tengo que despejar la X de la curva verde y la X de la curva roja. Y la X de la curva roja, pues es Y medios, y el X de la curva verde se obtiene despejando de la función raíz cuadrada. X va a salir raíz cuadrada de menos 3y. Ahí está la X de la curva verde y la X de la curva roja.
¿Qué más necesito? El punto de intersección entre ambas curvas, entre la curva verde y la curva roja. Bueno, igualando las X o igualando las Y, el valor de X sale 1. Si X vale 1, Y vale 2. Ahí está el punto de corte acá, ¿no? Para el primer gráfico. Jovencitos, ya tenemos todos los elementos para calcular el volumen. A ver, para el volumen de esta primera parte, que es acá de este triángulo rectángulo, el volumen será pi integral desde 0 hasta 2, ¿de quién? Del x al cuadrado de la curva roja. Y el x es y medios. Y medios al cuadrado. Ahí lo tenemos. Diferencial de y. Ahí está. Y para el volumen que está acá en la parte superior, esta que está acá, también se puede conocer. El volumen va a ser igual pi integral desde 2 hasta 3 del x de la curva verde al cuadrado. Y el x de la curva verde, pues esta es esta raíz. Nada más, ¿no? Toda la raíz elevado al cuadrado. Diferencial de y. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo las dos formulitas que me van a permitir calcular el volumen total, porque hay que sumar los dos, el volumen total del sólido que nos están preguntando en esta pregunta de examen final. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí tienes las dos integrales que salen de cada una de las regiones que están siendo giradas. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda hasta acá? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjate que graficando la región es importante para poder modelar integrales. Con eso no falla, ¿ya? Vas a hacer correctamente el modelaje y vas a poder resolver también tranquilamente el problema. No se te va a complicar en nada. ¿Ok? Entonces ahí tienes una pregunta de examen final totalmente elaborado, ¿no? La gráfica sobre todo, aquí yo te ayudo en la gráfica, que eso tú también ya puedes hacerlo fácilmente para que puedas desarrollar el problema. Bien, ¿qué es lo que te voy a pedir para el foro en esta pregunta? Para el foro solamente te voy a pedir lo siguiente. Quiero que me digas el volumen del sólido que se obtiene. ¿Cuánto es el volumen del sólido? ¿Qué tienes que hacer? Calcular B1, calcular B2 y sumar esos dos numeritos. Vamos, jovencitos, y eso lo subes al foro. A ver, si tenemos algunos minutos todavía. ¿Cuál es el volumen del sólido en esta pregunta de examen final? Todos, ¿ah? A ver, vamos a ver cuántos coinciden. ¿Cuántos de ustedes coinciden? El volumen total del sólido es... Todos jovencitos ahí. Todos. La pregunta del ejercicio, ahí está. Si no, lo bajamos un poquito de tamaño. Ahí está todo el ejercicio. Ahí tienes todo el ejercicio. Muy bien. A ver, ahora me van a decir el volumen del sólido. ¿Cuánto sale? A ver, vamos a ver cuántos coinciden. Y eso lo subes al foro. ¿Cuánto es el volumen del sólido? Vamos, muchachos. A ver, concéntrense en el volumen. Ahí me están preguntando ahí. Mañana, ¿quién gana, profe? ¿Estás pensando en el partido? ¿Estás pensando en el volumen? ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo puedes pensar dos cosas al mismo tiempo?
Estás preocupado más por el partido. No sé quién ganará, no sé. Bueno, yo por ser Perú, que Perú gane, pero así como está jugando, no me gusta mucho. Parece que no va a llegar muy lejos, ¿ah? Parece que no va a llegar muy lejos. Si gana, no sé. Y si clasifica al Mundial, yo creo que en la primera ronda nos devuelven, creo. Nos regresan a casa. No sé, no, le falta mucho. Le falta mucho. No hay jugadores. Faltan jugadores. Mm, faltan muchos jugadores. Ya, piensa en el volumen. ¿Cuánto sale el volumen? Mm, ¿cuál es la respuesta? Mm, Uy, Fabián, revise Fabián, no es, no sale con raíces Fabián, ¿por qué? Porque mira acá, este cuadrado elimina a la raíz. Hay que desarrollar ambas integrales nada más. No sale con raíz, Fabián. Dale una mirada. Muy bien, Mauricio, coincidimos. Respuesta correcta al foro. A ver, Fabián, dale una mirada. Tienes que desarrollar esas dos integrales definidas y lo sumas. Ya tengo ahí una propuesta. Mm, ya, dale, dale. Ujú. A ver, ya tengo una propuesta. Un alumno. Ujú. Ya tenemos una respuesta. Vamos, tienen que haber más alumnos porque solamente les pido desarrollar esas integrales y sumar. Ujú. Correcto, Rosa. Respuesta correcta también. Daniel también, respuesta correcta. Muy bien. Las dos respuestas son correctas. Piero, debe ser 7pi, ¿verdad? O es 79. Ese 9. Solamente 7, ¿verdad? Si es 7 pi sextos, la respuesta correcta es 7 pi sextos. Si es así, al foro. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Muy bien. Los demás, ¿dónde están los demás?
Correcto, Diego Alonso. Respuesta correcta. Al foro. Súbelo al foro. O a la carpeta tarea semana 13. Ujú. La respuesta correcta es 7 pi sextos. Les tiene que salir eso a todos. A todos ustedes les tiene que salir esa respuesta correcta. Bueno, muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Entonces, continuamos la próxima clase, ¿no? Que van a continuar ustedes siguiendo con volumen todavía. Bueno, nos estamos viendo entonces. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Cuídense, jovencitos, y sigan estudiando. Hasta luego. Gracias a todos. Profe, cuídese. Gracias también cuídense. Gracias, Mauricio. Cuídense todos, a seguir estudiando. Nos vemos.